Bueno, en la clase de hoy empezaremos a estudiar lo que son las técnicas de descomposición factorial. Veamos a qué se refiere la descomposición factorial. En el conjunto de los números reales, los números compuestos se pueden descomponer como el producto de otros números. Por ejemplo, en el caso del número 168, lo podemos descomponer en factores primos, de esa forma. Tenemos 168, si obtenemos la mitad, tendríamos 84, la mitad sería 42, la mitad 21, 21 ya no tiene mitad, entonces tendríamos que recurrir a la tercera, que sería de 7, y 7 tiene séptima de 1. Prácticamente todos estos valores multiplicados a nosotros nos tendría que dar 168. Es decir, el 168 lo podemos denotar como 2 por 2 por 2 por 3 por 7. Este es el proceso al que llamamos descomposición factorial. El 168, que sería un número compuesto, lo descomponemos en diferentes factores, que en este caso serían factores primos. Ahora, cuando hablamos de descomposición factorial ya algebraicamente, pues tendríamos que trabajar con las diferentes variables que se presenten. Veamos ahora. Si nosotros multiplicamos acá, prácticamente tenemos dos factores. Cada paréntesis hace referencia a un factor, es decir, adentro del paréntesis tenemos dos términos, pero cada paréntesis me representa un factor. ¿Y qué están haciendo el factor 1 con el factor 2? Pues se estarían multiplicando. Si nosotros recurrimos a la multiplicación de polinomios, tendríamos que x por x sería x cuadrado, x por 2 más 2x, 3 por x más 3x y 3 por 2 sería 6. Desarrollamos esa multiplicación entre polinomios. Ahora, continuando, acá tendríamos que reducir esos términos semejantes. Me quedaría x cuadrado, 2x más 3x sería 5x y todo eso más 6. Y ese sería el resultado de haber efectuado esa multiplicación. Es decir, que si nosotros desarrollamos esa multiplicación, llegamos a un trinomio. Ahora bien, ¿cuál sería el proceso para regresar a la multiplicación entre estos dos factores que teníamos por acá? Pues ese proceso sería la factorización, o tendríamos que factorizar. Si queremos pasar de ese trinomio a que se vuelva a expresar como una multiplicación, a ese proceso lo conocemos como factorización. Y de ahí prácticamente de los factores es de donde depende el término de factorizar, es decir, expresar ese trinomio en una forma de factores. En este caso serían dos factores específicos. Bueno, en sí la definición factorar o factorizar, que es lo mismo, eh, una, bueno, prácticamente factorar o factorizar una expresión significa convertirla en el producto indicado de sus factores. Cuando hablamos de producto indicado significa que lo vamos a colocar como multiplicación, pero no vamos a resolver la multiplicación. A eso se refiere. Básicamente significa descomponer una expresión en dos o más factores. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora bien, la primera técnica con la que vamos a trabajar es con el factor común. Y el factor común se puede aplicar ya sea a monomios, se puede aplicar a polinomios y se puede aplicar mediante la agrupación de términos. Esas tres, prácticamente la técnica factor común, pero vamos a ver cómo se aplica a esos tres aspectos. Pues claramente, si nosotros trabajamos con el factor común, entre las técnicas de descomposición que poseen factor común se tienen tres, las que vimos anteriormente. La de factor común monomio, que lo vamos a reconocer mediante una expresión como esta, es cuando un monomio se convierte en el factor común. Factor común polinomio es cuando el factor común es un polinomio, es decir, el factor que aparece como común prácticamente consta de dos
o más términos algebraicos. Y la tercera forma de factor común sería por agrupación de términos, que tiene una forma similar a esta. Es decir, a la primera, no todos los términos tienen el mismo factor común, porque si nosotros observamos acá, no los cuatro términos tienen el mismo factor común, pero si hacemos ciertas agrupaciones, podemos llegar a un factor común monomio o un factor común polinomio. En realidad, factorizar por agrupación de términos es una combinación del numeral 1 y el numeral 2. Eso es lo que vamos a hacer acá, combinar estos dos métodos. Pero antes empecemos con lo que es el factor común monomio, que sería algo de forma general, algo como esto. XA más o menos XB, en donde el factor común podría ser la X, la letra que se repite en ambos términos. Que tendríamos el ejemplo 1. Los pasos los vamos a ver ya desarrollados uno por uno. Pero acá tendríamos lo siguiente. Tenemos en el ejercicio aparecen tres términos. De los tres términos, la variable que se repite en los tres sería la A, aunque tienen diferentes exponentes, pero ya que como la A se repite, entonces A sería el factor común para las variables, para las letras. Pero en los coeficientes podemos buscar un factor común también. Para ello vamos a simplificar y acá vamos a tener un cuidado. En sí, no es que vamos a encontrar el MCM, porque el MCM es prácticamente ir simplificando hasta la última expresión, pero acá no. Acá lo que vamos a hacer es que si a uno de los tres le sacamos mitad, todos deben tener mitad. Esa es la condición. Si a uno le sacamos tercera, todos deben tener tercera. Si a uno le sacamos quinta, todos deben tener quinta. Esa será la condición. Entonces, obtengamos la mitad. Mitad de 16, 8, de 20, 10 y de 8, 4. Ahora, a partir de acá, si ya no todos tuvieran mitad, o no todos tuvieran tercera, o no todos tuvieran quinta, entonces hasta aquí llegaríamos. Pero como todos tienen mitad, entonces podemos seguir. Mitad de 8, 4, mitad de 10, 5 y mitad de 4, 2. Ahora bien, como el 5 ya no tiene mitad, aunque esos dos sí lo tengan, pero ya no podemos seguir porque el 5 no tiene, entonces nos quedamos hasta acá. Multiplicamos los dos valores que nos quedaron, que sería 2 por 2, 4, y 4 sería el factor común de los coeficientes. Entonces, el factor común en sí sería 4 de los coeficientes, y en el caso de la variable a, recuérdense de esta parte, siempre vamos a tomar aquella variable en donde esté el menor exponente. ¿A qué me refiero? Tenemos en los tres términos aparece la a, pero tienen diferentes exponentes. Entonces de los tres, nosotros vamos a tomar aquella en donde está el menor exponente, que sería a cuadrado. Por eso tomamos a cuadrado. Ahora, veamos el siguiente paso. Vamos a multiplicar el factor común por otro factor que va a estar conformado por las siguientes operaciones. Cada uno de los términos que tenemos acá lo vamos a dividir entre el factor común, es decir, 16a cuadrado b cubo sobre el factor común menos 20a a la cuarta b sobre el factor común más 8a a la quinta c sobre el factor común. Y ahora, como pueden observar, acá tenemos divisiones entre monomios. ¿Qué hacemos cuando tenemos las divisiones entre monomios? Pues prácticamente restamos los exponentes si las letras son iguales, si se están dividiendo en letras iguales. Y en el caso también podríamos simplificar, por ejemplo, voy a bajar el factor común, vean, es el que está fuera del paréntesis, y lo voy a multiplicar acá. 16 y 4, sabemos que sería 16 entre 4, sabemos que me queda 4. En el caso de la A, al dividirlos, al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador y la B al cubo solo le agregamos. Menos 20 entre 4, eso sería 5. Y en el caso de la A, como es la misma y se está dividiendo, al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador
y la b solamente la vamos a agregar, más 8 entre 2, perdón, 8 entre 4, eso sería 2, y en el caso de la a solamente voy a restar los exponentes, 5 menos 2, y al final lo voy a multiplicar por la c. Bueno, ahora bien, ya tenemos esta parte en donde hemos dejado indicados los pasos. Voy a resolver acá. Recordemos de que 2 menos 2, eso me daría 0, y todo valor elevado a la 0, eso termina siendo 1. Entonces tendríamos lo siguiente. El factor común, que sería 4a al cuadrado multiplicado por el resultado de cada uno de esos términos. Acá en este caso sería 4, de todo eso me quedó 1 multiplicado por b al cubo, me quedaría 4b al cubo. Acá 4 menos 2 sería 2, entonces nos quedaría menos 5 a cuadrado de acá, y b, que solamente lo agregamos, más 2, en este caso 5 menos 2 sería 3, me quedaría al cubo, entonces tendríamos 2a al cubo por la c, que solamente lo agregamos, y esta sería la expresión factorizada mediante el factor común. Ahora bien, les voy a explicar una forma de cómo comprobar si la respuesta a la que ustedes llegaron es la correcta. Veamos entonces. La comprobación consiste en lo siguiente. Esa es la forma factorizada a la que hemos llegado, y ese es el ejercicio que me daban al inicio. En este caso lo que hicimos fue de la forma, digamos así, con los tres términos, la pasamos o la convertimos a dos factores. El primer factor sería ese y el segundo factor todo el paréntesis. Entonces, ¿cómo podemos hacer para comprobar? Sencillo. Vamos a multiplicar, en este caso, el primer término, lo voy a hacer con otro color, el primer factor por cada uno de los términos que están adentro del paréntesis. Es decir, voy a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma. Veamos entonces, me quedaría 4a cuadrado por 4b al cubo, tendríamos 4 por 4, 16, a cuadrado por b al cubo, pues a cuadrado b al cubo, no podemos hacer nada más. El siguiente sería 4 por menos 5, eso nos daría menos 20, a cuadrado por a cuadrado, eso sería a la cuarta, y en el caso de b, pues solamente lo tendríamos que agregar. Y el último, 4a al cuadrado por 2, eso me quedaría más 8, a cuadrado por a al cubo me quedaría a la quinta, y la c solamente la agregamos. Si se fijan, ese resultado que nos dio de multiplicar la respuesta a la que habíamos llegado coincide exactamente con el ejercicio que teníamos al inicio. Entonces, así ustedes comprueban si la forma factorizada es la correcta. Veamos el ejemplo 2. Vamos a factorar esos tres términos. Vean, tenemos un término, dos términos, tres términos. Recuérdense que son aquellos que se separan por signos menos o signos más. Ahora bien, identifiquemos cuáles son las variables que se repiten. Las variables que se repiten son mn, mn, mn. La p no, porque en el término central no aparece, entonces no la consideramos como factor común. Ahora veamos si podemos sacar factor común en los coeficientes. Vamos a simplificar. ¿A todos les podemos sacar quinta? Sí. Quinta de 15, 3. Quinta de 25, 5. Y quinta de 10, 2. Por lo tanto, el factor común de los coeficientes sería 5. Ahora bien, ¿por qué ya no podemos seguir? Porque como les dije, si a uno le sacamos tercera, los demás también deben tener tercera. Si a uno le sacamos quinta, los otros dos también deben tener quinta, y como no es el caso, entonces nos quedamos solo con el 5. 5 sería el factor común de los coeficientes, y en el caso de las letras, vean, sería m. Voy a tomar la que tenga el menor exponente, que sería esta, solo m. Y en el caso de la n, lo mismo, tomo la que tenga el menor exponente, n al cubo, n a la cuarta, n a la quinta. Entonces el menor exponente sería ese de acá.
Entonces ya tenemos el factor común y ahora el factor común lo vamos a multiplicar por ese valor que en este caso tendría que estar conformado por la siguiente operación. Cada uno de los términos del ejercicio que teníamos al inicio lo dividimos entre el factor común, es decir, ese polinomio lo vamos a dividir entre el factor común, tal y como tenemos acá. Recuérdense que estos son los temas que vimos en la clase anterior. Ahora bien, esta parte la vamos a dejar intacta, no la vamos a tocar, solo vamos a modificar lo que está dentro del paréntesis. Y empezamos a resolver las divisiones entre monomios. Me quedaría el factor común multiplicado por, en este caso, 15 entre 5 sería 3. En el caso de la m, al exponente del numerador le restamos al exponente del denominador. También en el caso de la n, al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador. Y a la p, que solamente le agregamos. Menos que tenemos acá lo bajamos, 25 entre 5 sería 5. En el caso de la m, al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador. Y la n también, al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador. Más, ese más lo bajamos, 10 entre 5, eso sería 2. Acá también pueden simplificar y no habría ningún problema. Y en el caso de la m, al exponente del numerador, recuérdense que acá esos tienen exponente de 1. Entonces por eso, en ese caso me queda 1 menos 1, se restan los exponentes. En el caso de la n, al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador y la p a la quinta solo se agrega. Ahora resolvamos algunas partes por acá. Recordemos que 3 menos 3 es 0 y prácticamente acá se convierte en 1. Aquí también 1 menos 1 es 0, por lo tanto esta m se convierte en 1. Veamos qué nos queda entonces. Nos quedaría el factor común 5mn al cubo multiplicado por, en este caso, 3, acá 2 menos 1 sería 1, 3m por p le agregamos, menos, acá 4 menos 1 sería 3 y 4 menos 3 sería 1, 5 menos 5 m al cubo por n, más, acá m pues se convierte en 1, solo me quedaría 5 menos 3, eso sería 2, tendríamos más 2n al cubo de acá, y la p a la quinta que la agregaríamos nada más. Tendríamos la respuesta entonces. Ahora bien, si queremos comprobar si esta respuesta es correcta, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma. El primer factor lo vamos a multiplicar por cada uno de los factores que están por cada uno de los términos que están adentro del paréntesis. Entonces tendríamos lo siguiente. 5 por 3 sería 15, m por m cuadrado, n cubo por, aquí no tenemos, sería n cubo, y la p que solamente la agregamos. Ahora, por el segundo término, me quedaría 5 por menos 5, menos 25, m por m al cubo sería m a la cuarta, n al cubo por n sería n a la cuarta. Ahora vamos con el último, 5 por 2 positivo sería 10 positivo, m, no tenemos acá m, entonces me quedaría solo m, n al cubo por n al cuadrado sería n a la quinta, y p a la quinta, que no tenemos con qué multiplicar, solo lo agregamos. Si se fijan, prácticamente al resolver la multiplicación que tenemos acá en la respuesta, llegamos exactamente al mismo ejercicio que teníamos al inicio. Y así podemos comprobar que esta forma factorizada es la correcta. Veamos entonces el ejemplo 3. Tendríamos 6x a la quinta más 2x al cubo por y al cuadrado menos 8x a la cuarta y a la cuarta z. Veamos primero. El factor común en la variable podría ser la x. Ahora bien, veamos en los valores, en los coeficientes, si existe algún factor común.
tendríamos 6, 2 y 8. Todos tienen mitad, probemos, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Ya no podemos seguir porque no a los 3 les podemos sacar el mismo factor primo. Entonces, en este caso nos quedamos hasta acá y el factor común para los coeficientes sería el 2 y para las letras tendría que ser la que tenga el menor exponente, que en este caso sería x al cubo. Entonces, el factor común estaría conformado por 2, factor común de los coeficientes lo obtuve de acá, y x al cubo que elegimos la variable que tenga el menor exponente, que sería la variable que se repite en todos los términos y tiene el menor exponente. Ahora, tenemos el factor común y lo vamos a multiplicar por el resultado de las operaciones. El polinomio que me daba al inicio lo dividimos entre el factor común y nos quedaría algo como eso. Y ahora resolvemos estas divisiones entre monomios, que tendríamos 2x al cubo multiplicado por, veamos acá, 6 entre 2 sería 3. En este caso al exponente del numerador 5 le resto el exponente del denominador, más porque tenemos x y x. 2 entre 2 sería 1. Ese 1 lo pueden obviar o lo pueden poner, no hay ningún problema. En el caso de x, al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador por y al cuadrado menos 8 entre 2 sería 4. En el caso de x, al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador y con la y a la cuarta y la z pues solamente la agregamos al final. Ahora resolvamos acá estas operaciones, tengamos cuidado por acá. 3 menos 3 es 0, significa que esta x se va a convertir en 1. Entonces tendríamos el factor común. Acá dentro del paréntesis me quedaría x, 5 menos 3 sería 2, 3x al cuadrado, más, en este caso, 1. Esta x se convirtió en 1, me quedaría solo y al cuadrado, menos el 4. 4 menos 3 sería 1, me quedaría solo la x, y a la cuarta z solamente lo agregamos. Y acá tendríamos la forma factorizada. Si queremos comprobar que es la respuesta correcta, pues tendríamos que hacerlo mediante el método que les explicaba en el ejemplo anterior. Veamos el ejemplo 4, factorar todos estos términos y en este caso tenemos 4 términos y como ustedes pueden observar, en los 4 términos no tenemos una variable que se repita en todas. Por ejemplo, acá tenemos A, aquí tenemos AB, aquí tenemos B y aquí tenemos AB. Prácticamente, si nosotros decimos que el factor común de las variables es A aparece en este término, en este también, en este, pero en este no. Entonces, A está descartado como factor común. ¿Y qué sucede con B? En el primer término no aparece B, y en los otros tres sí. Pero recuérdense que debe aparecer en todos los términos la misma letra para que sea considerada como factor común. En este caso, podríamos afirmar que solo tenemos factor común en los números, que tendría que ser, voy a tomar los coeficientes, 4, 6, 10 y 2, la mitad de 4, 2, de 6, 3, de 10, 5 y de 2, 1. Por lo tanto, el factor común de los coeficientes tendría que ser 2. Recuérdense que no podemos avanzar porque no todos tienen mitad, no todos tienen tercera y todos deben compartir exactamente el mismo factor primo como lo hacíamos acá. Entonces, el factor común acá sería simplemente el 2. No tenemos para más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, el factor común sería 2 y lo vamos a multiplicar por el polinomio que me da al inicio, lo dividimos entre el factor común, me quedaría algo como esto, cada término dividido entre el factor común y resolvemos. Acá me quedaría prácticamente de simplificar los coeficientes. 4 entre 2 sabemos que es 2, a al cuadrado, el más, 6 entre 2 sabemos que es 3, ab, menos 10 entre 2 sabemos que es 5, b al cuadrado, el más 1,
2 entre 2 sabemos que es 1 y a cuadrado b a la cuarta solo lo agregamos. Y acá ese sería prácticamente el único factor común que podemos obtener. Pero recordemos que siempre tenemos dos factores. El primer factor sería el que está fuera del paréntesis y el segundo factor sería todo el paréntesis. Bueno, veamos el ejemplo 5. Vamos a factorar estos dos términos. Ahora solo tenemos dos términos y analicemos los coeficientes. ¿Podrían tener factor común los coeficientes? Pues en este caso no, porque si lo simplificáramos, 5 tiene quinta, pero el 3 no. 3 tiene tercera, pero el 5 no. Entonces sería imposible encontrar un factor común. Cuando ese sea el caso, entonces no se preocupen. Podría ser que el factor común esté en las variables. Tendrá factor común de variables x, x, y, z, z. Si tiene factor común en las variables, entonces vamos a ir por ahí. El factor común sería los que tengan menor exponente. De la x el menor exponente es x al cuadrado, de la y es y al cuadrado y de la z es z a la quinta. Ese sería nuestro factor común. Lo sacamos acá y lo multiplicamos. Vamos a dividir el polinomio que nos daba al inicio entre el factor común, algo como esto, y empezamos a hacer las operaciones. Bajo el factor común y me quedaría 5 entre 1 sería solo 5, y acá, en el caso de la x, al exponente del numerador le resto el denominador. En el caso de la y hacemos lo mismo. A 3 le resto 2, algo como eso. En el caso de la z, a 6 le resto 5. El menos de acá, 3 entre 1 que tenemos ahí como coeficiente sería 3. En el caso de las letras, para x, 2 menos 2, tal como está acá. Para y, 2 menos 2, tal como está acá. Y para z sería 5 menos 5, tal como aparece acá. Entonces, para resolver esta parte tendríamos lo siguiente. En el caso de para x, 2 menos 2 es 0, esto se convierte en 1. 2 menos 2 es 0, esto también se convierte en 1. Y 5 menos 5 es 0, esto también se convierte en 1. Entonces tendríamos lo siguiente. Acá 3 menos 2 es 1, 3 menos 2 es 1. Me quedaría 5xy y 6 menos 5 es 1 también. 5xyz. Menos, vean, estas tres variables se convirtieron en unos, multiplicado por el 3 sería menos 3. Y prácticamente esa sería la forma factorizada entre estos dos términos. Como pueden observar, acá tenemos un polinomio de dos términos, podría ser un binomio, y acá tenemos prácticamente dos factores que en este caso se están multiplicando. Hemos dejado la multiplicación indicadamente, pero recordemos algo, si lo queremos comprobar, al multiplicar el factor común por los términos que están adentro del paréntesis, nos tendría que dar como resultado el polinomio que nos planteaba el ejercicio. Bueno, ese sería el factor común monomio.